Déjenme grabar la reunión y les pido que me acompañen ahí en su lugar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a tomar un tiempo para agradecerle a Dios que nos permite este tiempo, ¿vale? Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú eres, Señor, nuestro hacedor, porque tú eres, Señor, el que llena nuestras vidas, Señor, el que nos determina, el que nos guía, Señor. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto, Señor, y has puesto en nuestro corazón el que apartemos este tiempo, Señor, el que nos sentemos hoy delante de ti, Señor, para que seamos escuchados, Padre, en nuestra necesidad, Señor, en nuestro deseo de aprender, Padre. Hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú abras nuestra mente, Señor, abras nuestro entendimiento, Señor, y deposites en nuestro corazón, Señor, la enseñanza del día de hoy, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en este momento, Señor, y enseñando a nuestras vidas. Toma el control, Señor, y el tiempo, este tiempo, Señor, para que tú hables a nuestro corazón, Señor, y todo lo que hoy hablemos, Padre, se quede impregnado, Señor, no solamente en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, Señor, sino que hoy, Señor, sea rema, Señor, en nuestra vida, lo pongamos en práctica y comencemos a vivir de una manera diferente y que lo podamos transmitir, Señor, como un testimonio, Señor, lo que tú estás haciendo, Señor, y harás en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Te dam- ¿Se, se acuerdan que vimos la clase pasada? Alguien que nos ayude a recordar un poco de lo del tema que comenzamos a ver. ¿Que andan por ahí? Buenas noches, hermano. Regeneración Ok. ¿Y qué hablamos de la regeneración, mi hermana? es cuando tenemos un nuevo nacimiento en Jesús, nuestro Señor. ¿Algo más? Es cuando el Espíritu Santo es el que nos cambia, este, nos convence de pecado, de juicio y justicia, este, porque teníamos que ver tres cosas: justificación, regeneración, y la clase que nos toca hoy es la santificación. Mm, Ok. Gracias, hermana Esther. La semana pasada comenzamos a ver un poquito ya del tema de la santificación y yo les platicaba exactamente eso que usted nos dice, que primeramente tuvimos que ser justificados a través del sacrificio de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo fuimos justificados? Cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, ¿verdad? Cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, creemos que el Hijo de Dios murió en la cruz por nuestras faltas, por nuestros pecados, y en ese momento somos justificados por la sangre derramada. Y después viene la parte de la regeneración, que es el ser bautizados por el Espíritu Santo, ¿vale? Obviamente la regeneración va a traer ese cambio en nuestra vida. Dice la palabra que el viejo hombre muere y viene, y bueno, parafraseado, y nace un nuevo hombre, ¿verdad? A través de la llenura del Espíritu Santo, a través de ese bautismo.
Y entonces, obviamente, cuando en nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, hace habitación, empieza a cambiar todo eso que antes éramos, ¿verdad? Y nos va a enseñar, nos va a avisar, nos va a tener estar en entendimiento, porque dice la palabra que es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, Él va a ser el que nosotros nos va a convencer y nos va a alertar cuando estemos ante una situación de pecado, de tentación, y nos va a dar la determinación para, para alejarnos y no caer, ¿verdad? Y empezamos a ver la clase pasada el tema de la santificación y bueno, veíamos que venía del griego kadash, perdón, del hebreo kadash, que significa ser, hacer santo o ser santo, y veíamos que lo santo, eh, como definición, es estar o ser apartado para Dios. Y hablábamos que esta palabra kadash venía, perdón, el agiazo, que la vamos a encontrar en el griego, tenía una derivada que es agiamos, que su significado literal es apartarse para Dios, y es la palabra, indica una acción más que un estado del hombre, ¿verdad? O sea, la guiamos, el apartarnos para Dios va a determinar una acción que nosotros vamos a estar de continuo, porque dice la palabra que santo solo hay uno, ¿verdad? Pero nosotros, al ser apartados para Dios, al hablarnos como santos para Dios, vamos a estar buscando el apartarnos de ese mal. Y es lo que les decía ahorita, que es el Espíritu Santo en esa regeneración el que nos va a estar convenciendo de apartarnos de ese mal, del separarnos, del santificarnos, para que tengamos una vida agradable delante de los ojos de Dios. Y si fuese el caso o el momento en el que el Señor viniera por su iglesia, nos encuentre sin mancha, ¿verdad? Nos encuentre santificados, limpios, apartados para Él, y tome, dice la palabra, que Él va a tomar a lo suyo, ¿verdad? Que todo lo que no le pertenece, pues lo va a dejar. Él va a respetar, Él es un varón, y va a respetar esa parte. Todo lo que esté sellado, todo lo que tenga su sello, se lo va a llevar, y lo que no, pues lo va a dejar. Entonces, ¿cómo nos va a identificar? Con ese sello del Espíritu Santo, pero con esa santificación, ¿verdad? Del estar avisados, del estar apartándonos del mal. ¿Y vamos a pecar? Pues claro, ¿verdad? Nos vamos a equivocar. Sin embargo, ¿qué va a ser el punto de cuando nosotros nos veamos avisados, nos veamos veamos ese pecado en nuestra vida, vamos a ir, nos arrepentimos y nos apartamos de ese pecado, ¿verdad? El arrepentirse es eso, es el apartarse, el no volver a cometer los mismos errores. Y terminábamos diciendo en esta parte de esta lámina que entendíamos que la santificación es el estado predeterminado por Dios para los creyentes, al que los llama en gracia, en el que comienzan y persisten en su carrera cristiana. Por ello recibimos el nombre de santos, es decir, la santificación cubre toda la vida cristiana entre la regeneración y la glorificación, ¿vale? Y vamos a continuar. Dice que la santificación es, por tanto, absoluta y a la vez progresiva. ¿Qué es esto? Obviamente va a haber momentos que es ¿a qué se refiere con que es progresiva? Va a haber momentos en nuestra vida cristiana, y ustedes lo pueden identificar cuando ustedes empezaron a conocer de la palabra, cuando realmente eh, tomaron esa decisión de aceptar al Señor y de empezar a vivir para Él. Se van a dar cuenta que fue progresiva, porque a veces, aunque no querían, volvían o volvíamos a esas viejas rutinas, pero fue algo progresivo en el que en algún momento se hizo absoluto en el dejar ciertas cosas, ¿vale? Yo les contaba la clase pasada
un tema que yo viví con esa parte, con el cigarrillo, en el que yo sabía que no era correcto, sin embargo, no podía, hasta que en un momento se hizo absoluto en mi vida y fue progresivo. Ahora ya no solamente fue el cigarrillo, sino fue todo un cambio de vida en muchos aspectos. A eso se refiere que la santificación, por eso va a ser absoluta y a la vez progresiva. O sea, va a ser total y va a ir en aumento el punto de santificarnos, ¿vale? Bueno, aquí explico que absoluta está en el sentido que trata de una obra hecha de una vez al ser separados para Dios, y progresiva, que es en sentido de que el creyente debe seguir la santidad y perfeccionará su consagración limpiándose de toda inmundicia, ¿verdad? Ahí Hebreos 10:14 nos dice por qué es absoluta. Hebreos 12:14 nos dice por qué va a ser progresivo, y segunda de Corintios nos dice por qué va a culminar en una perfección, en una consagración total, limpiándonos de toda inmundicia y de toda falta. Dice que el Espíritu Santo es el que santifica, ¿verdad? Obviamente es lo que yo les decía. Obviamente, si nosotros no pasamos por esa parte del ser bautizados, por la parte de la regeneración, pues no vamos a poder alcanzar o avanzar a la santificación, porque no va a depender de nosotros. En las primeras diapositivas veíamos, específicamente en la segunda diapositiva, perdón, veíamos que la santificación es el estado predeterminado por Dios para los creyentes, al que los llamó, al que nos llama en gracia, que es esto que no depende de nosotros, sino fue algo dado por Él. Es un regalo que Él nos da. Por eso es que el Espíritu Santo es el que va a convencernos, el que va a limpiarnos de toda esa maldad, de toda esa inmundicia, de toda esa concupiscencia, y por ende nos va a llevar a la santificación. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, a la obra del Espíritu Santo se le llama santificación. Es el progreso de la vida divina hacia la perfección. Es mantener y reforzar la santa disposición que Dios comunica en la regeneración. O sea, en palabras más concretas, dice que la santificación va a ser el estado de la perfección en el hombre, ¿verdad? De la perfección de Dios en nosotros. ¿Y eso quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Dice que santificación en el Nuevo Testamento no significa haber alcanzado la perfección, sino el progreso de la vida diaria hacia ella, ¿verdad? Por eso dice la palabra que nuestro anhelo es el poder llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? A llegar a esa perfección, a llegar a esa plenitud. No somos perfectos, sin embargo, somos perfectibles, ¿verdad? Vamos a ir en ese aumento, en ese crecimiento hasta el momento en el que la lleguemos, que será en el momento en el que estemos en su plenitud. Y no va a ser en nosotros, sino va a ser a través de él, ¿verdad? Dice que la santificación no es un evento, sino un progreso, es un crecimiento. O sea, no es de que se dan en un punto y o se obtiene en algún momento y ya se conserva y se vive en santidad toda la vida, ¿no? Sino que es progresiva y es un crecimiento que debemos de ir teniendo, o sea que lo debemos de hacer diario, ¿vale? Dice que la santificación es un proceso doble, tiene dos aspectos. El primer punto es la victoria continua sobre el pecado, es la liberación progresiva del pecado en los actos y en el carácter. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que de continuo tenemos que estar ganando o obteniendo esa victoria
sobre el pecado, porque no es que en cierta hora, sino en todo momento tenemos tentaciones y tenemos tendencia a pecar, a errar, a equivocarnos. Entonces, ¿qué va a ser la santificación en nosotros? El apartarnos o el generar la victoria ante esa tentación, ante ese deseo o ante ese pecado, ¿vale? Y por ende nos va a traer una liberación, nos va a liberar del pecado, va a ser una liberación progresiva del pecado, tanto en nuestros actos como en nuestro carácter, ¿vale? Y el punto dos, o el segundo proceso de la santificación, dice que es el adquirir, aumentar y desarrollar todas las cualidades morales y espirituales de manera que nuestra nueva vida sea hermosa en Dios. Obviamente ahí va a haber ya la parte del crecimiento espiritual, ¿verdad? En el que nosotros empezamos a conocer, nos empezamos a meter, se discipulamos, en este caso pues está avanzando en una facultad teológica, empezamos a tener ese conocimiento y eh, esas herramientas que nos van a llevar a perfeccionar nuestra vida espiritual, ¿vale? Dice que la santificación es un proceso y no un evento, ya lo decía, no basta solamente dar el primer paso para alcanzar la perfección en la vida nueva que nos ha dado el Señor, sino que es continuo, ¿no? Dice que el Espíritu ayuda a vivir una vida nueva. El Espíritu Santo obra en el creyente de una manera vital y progresiva. O sea, sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos obtener o llegar a la santificación. El Espíritu Santo fortalece nuestra fe. Filipenses 1:6. El Espíritu Santo nos perfecciona por medio de las pruebas. Primera de Pedro 4:13 y 14. El Espíritu Santo fortalece nuestro amor para que sobreviva en las penalidades y en las tentaciones. Ahí Romanos 8:35 al 39 nos habla de eso y nos llena de esperanza para que por ella avancemos, venzamos los halagos del pecado y sean corregidas las malas tendencias y los malos hábitos. Primera de Juan 3:3 y 3:6 nos hablan de eso. Y el Espíritu Santo permanece al lado del creyente y prosigue la obra comenzada. Y aquí en esta parte lo podemos ejemplificar con el punto de cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan? Dice la palabra que de día cómo eran guiados, cómo era guiado el pueblo de día, a través de Una nube, hermano. una nube, ¿verdad? Y en la noche, Una columna de fuego. una columna Una de columna. fuego. Exactamente. Entonces, dice aquí que el Espíritu Santo permanece al lado del creyente y prosigue la obra comenzada, ¿verdad? Él nos va a ir guiando en todo momento, así como el Señor a través de la nube y de la columna del ángel, porque dice que iba un ángel, ¿verdad? Adelante, guiándolos, que es la columna y la nube, que no es más que una cristofanía, que es la presencia del Señor Jesús antes de ser encarnado. Así va a ser el Espíritu Santo a través de nosotros. Va a ir dentro de nosotros, pero también va a ir al lado nuestro, guiándonos, acompañándonos, hablándonos en todo momento. ¿Cuál fue la promesa de Jesús a los apóstoles? Que no nos iba a dejar, ¿verdad? Que no íbamos a estar solos, sino que Él iba a estar con nosotros en todo momento hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Y eso se cumple a través de la llenura del Espíritu Santo, a través de cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y va acompañándonos en este caminar. Nos va guiando y nos va santificando, nos va enseñando, nos va redarguyendo, nos va ministrando, ¿no? Y vamos teniendo una comunión con Él.
Dice que el Evangelio, que fue el medio de nuestro nuevo nacimiento, continúa siendo el medio de crecimiento en nuestra vida cristiana. Bueno, ahí Pedro nos habla de todo eso en esas citas y ciertamente, ¿verdad? El Evangelio es a través del cual nosotros nos convencemos, empezamos a tener esa relación, ese conocimiento de realmente quién es Dios, quién es la persona de Jesucristo que fue el Redentor y quién es el Espíritu Santo, quien va a ser hoy nuestro consolador y nuestra guía. Fue ese medio por el cual nosotros volvimos a nacer, porque nos llena en el Espíritu, pero también va a ser el Evangelio el medio por el cual nosotros vamos a seguir creciendo. Vamos a empezar a escudriñar las escrituras, vamos a empezar a leerlas, vamos a empezar a meditarlas, vamos a empezar a conocer y aprender más de ellas y nos va a ir enseñando todo lo que Dios demanda de nosotros y nos pide que nos alejemos, ¿vale? Y bueno, Gálatas nos habla del fruto del Espíritu. Dice que el Espíritu Santo actúa directamente sobre el alma, produciendo esas virtudes especiales, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda cuáles son los elementos del fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Faltaron dos. Mm, Paciencia, fe, mansedumbre, Bondad, amor, bondad. gozo, Ujú. ¿verdad? Dice que es ahí nos va diciendo que el Espíritu Santo actúa directamente sobre el alma, produciendo esas virtudes especiales. De, obviamente, las virtudes especiales a quién pertenecen, a Dios, ¿verdad? Ujú. Sí. Esos elementos del fruto, porque acuérdense, es un solo fruto, no son los frutos, o sea, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, no son frutos. Es un solo fruto que es el espíritu y tiene 9 elementos que son el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza, ¿vale? Y dice que el Espíritu Santo, obviamente, al tener esos elementos que son parte de él, cuando entra en nosotros, va a empezar a actuar directamente en nuestra alma y va a empezar a producir esas virtudes que son de él, las va a empezar a poner en nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Alguien hizo alguna vez experimento o con sus hijos, hicieron el experimento del frijolito en la tierra y que fue saliendo? De hecho, creo que, si no mal no recuerdo, y creo que ya la tuvieron o la están teniendo este semestre con el pastor Agustín, tienen esa, no sé si siga la dinámica de sembrar o será más adelante, y ya les estoy adelantando la tarea. Pónganse a hacerla. Ya les pasé un tip. Pero no sé, no recuerdo si ya la hicieron o la van a hacer, pero el germinar, ¿no? A través de la semilla del frijol, lo pones en tierra, en un frasquito y va creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa igual en nosotros. El Espíritu Santo es esa semilla que viene en nosotros y va a empezar a echar las raíces y a empezar a dar ese fruto, el fruto de Él, y va a empezar a salir sobre de nosotros esas virtudes especiales que solamente Él tiene. Va a empezar a llenarnos de amor para que nosotros nos sintamos amados, pero también empecemos a dar amor. Va a saber llenarnos de gozo aún en las turbulencias, va a darnos paciencia, nos va a dar paz, nos va a dar esa bondad, esa benignidad, esa mansedumbre, esa fe, esa templanza. Va a empezar a brotar esas ramas en nosotros y vamos a empezar a reflejar las virtudes que le pertenecen a Él. Dice que el carácter del carácter cristiano, conocidas como el fruto del espíritu, ¿verdad? Dice,
fruto del Espíritu Santo es la obra del Espíritu en el corazón del creyente y sale a la superficie, así nos escribe, o sea, al exterior y da vida a un cambio interior a las acciones y a las palabras, ¿vale? Dice, el Señor dijo, todo buen árbol da buenos frutos, así todo cristiano debe ser conocido por el fruto del Espíritu, ¿verdad? Dice que un buen árbol va a dar buenos frutos, pero un árbol malo va a dar malos frutos. Entonces, nosotros tenemos al Espíritu, entonces no podemos no dar o no reflejar las virtudes especiales del Espíritu Santo, ¿verdad? No, no podemos, aunque a veces pues lo hagamos, no, no podemos seguir, sino por eso es que la santificación es eso, va a ir perfeccionando esa parte. Que vamos a errar, sí, pero no debe de ser un justificante en el que soy humano, me equivoco y por eso, sino que si nos equivocamos, lo hacemos, pues debemos de evitarlo la siguiente vez que se presente. Y eso es muy difícil, para mí es muy difícil, por ejemplo, en el carácter, ¿no? En el temperamento. Soy muy temperamental, soy muy impaciente y por ende, porque soy muy impaciente, pues suelo a desesperarme, explotar, a enojarme muy rápido. Entonces, algo que debe de empezar a dar fruto en mí, como buen árbol que soy, debo de empezar a dar el buen fruto de la paciencia en los demás, el comprenderlos, el esperarlos, en guiar, en entender, en explicar, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Y pues bueno, dice aquí primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, nosotros somos esto. Dice Pedro, y Pedro nos deja, o en el Espíritu Santo a través de Pedro, en esta epístola nos deja, en este versículo nos deja y nos dice que somos algo o alguien especial. No somos cualquiera. Entonces, como no cualquiera, tenemos que empezar a anunciar las virtudes. ¿Las virtudes de quién? Del Espíritu Santo. Las virtudes del que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Hoy somos luz, no por nosotros, sino porque tenemos a la luz del mundo. ¿Vale? No podemos ser ese almud es esa luz, esa lámpara que se pone debajo del almud. No podemos estar escondidos debajo del almud, sino tenemos que empezar a reflejar las virtudes del Espíritu Santo. Y obviamente todo eso nos va a conllevar el santificarnos, ¿verdad? Si nosotros empezamos a hablar, empezamos a mostrar las virtudes del Espíritu Santo, por ende nuestra vida va a estar en santidad, va a estar apartada para Él. ¿Ok? Entonces, como resumen, vemos que la justificación, lo decía hace un rato, la justificación la trajo el sacrificio de Jesús a través de su muerte y somos justificados cuando la aceptamos, cuando con su sangre nos limpia y el Padre ve en nosotros la sangre del Cordero y ahí somos justificados, ¿verdad? Somos perdonados. Después somos llenos, seguimos avanzando en nuestro camino de cristiano y vamos a ser bautizados por el Espíritu Santo y va a traer en nosotros una regeneración, un cambio nuevo en nuestra manera de vivir. Va a empezar Él a limpiar todo aquello que éramos y que no servía y va a empezar a hacernos una nueva persona. Y al empezar a hacer Él ese cambio en nuestra vida, pues nos va a llevar a santificarnos. Por eso yo les decía que la salvación va a ser completa y va a estar en plenitud cuando estas tres van
en camino o están presentes en nuestra vida. Por eso hablábamos en algún momento dentro de el por qué la salvación sí la podemos perder, porque podemos aceptar a Jesús y en ese momento fuimos justificados y ahí su sangre nos limpió, y si terminaran ahí nuestros días, la soberanía de Dios al ser justificados, al ver la sangre de Cristo, pues nos hace entrar en eternidad. Pero como es nuestro caso, ya todos aceptamos a Cristo, ¿verdad? ¿O hay alguien que no? Para que ore después, repita después de mí. Todos ya lo aceptamos. Sin embargo, empezamos a caminar y en algún momento todos ya fuimos bautizados, no en agua. Todos han sentido, han sabido que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y ojo aquí, el bautismo del Espíritu Santo no se da a través de un don, ¿eh? No necesitas hablar lenguas, no necesitas tener alguno de los dones, don de profecía o este, de interpretación de lenguas. No, eso así no se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a manifestar lo que hablábamos en clase? ¿Cómo vamos a saber que fuimos llenos del Espíritu Santo? Cuando en nuestra vida empezamos a apartarnos de de aquella forma de vida que llevábamos antes. Ahí nos damos cuenta que hemos sido bautizados. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a convencer de que esas acciones, de que esos actos, de que esas palabras, de que todo eso era pecado y nos aparta. Empieza a ser una regeneración, un cambio de juicios, un cambio de actitudes en nuestra persona y por ende vamos a ir santificándonos. Pero es un hecho que debemos de hacer de continuo. Aquí probablemente ya, ¿quién tiene menos de un año en el Señor? Ahí, levanté la mano, perdón. Ja. ¿Quién tiene menos de un año en el Señor? Ahí los que tienen la camarita apagada, si me pueden levantar la mano si tienen un año menos o ponerme un like. Mínimo, todos tenemos ya arriba de un año o más de conocer del Señor, del haber aceptado, de conocer su palabra. Entonces, en este tiempo fuimos bautizados y por ende nos llevó a la santidad, pero es un caminar constante, porque constantemente vamos a estar pecando, vamos a equivocarnos, vamos a errar, y entonces vamos a arrepentirnos y nos vamos a limpiar, y entonces aquello que va a ser evidente delante de nuestros ojos, que son pecados evidentes que a lo mejor cometemos, eh, conscientes, pero también pecados evidentes que cometemos inconscientemente, y cuando lo cachamos o nos damos cuenta, nos alejamos de él. ¿Y qué va a pasar? Nos va a santificar, pero se va a volver a presentar la tentación, se va a volver a presentar el deseo de hacerlo. ¿Y qué va a pasar en nosotros? Ahí vamos a estar en en ese camino constante de ser justificados. Ya fuimos justificados una vez, pero del ser regenerados y del ser santificados de continuo. Por eso es que si en algún momento dejamos de santificarnos, dejamos de apartarnos para Dios y empezamos a hacer lo incorrecto, pues obviamente dice la palabra que no debemos de contristar el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? No lo debemos de entristecer, porque si lo entristecemos, se va a ir. Y esto no es un salir y entrar. No es que hoy somos llenos y nos santificamos, pero pecamos y ¡pum! Se va el Espíritu. No, no pasa así. Pasa cuando nosotros pecamos en algo deliberado que sabemos que es pecado
y lo estamos haciendo de constante, entonces, ¿qué pasa? El espíritu se va a ir apagando, se va entristeciendo hasta que llega un momento en el que ya no tiene cabida y va a salir, y va a salir, se va a ir de nosotros, porque amamos más el pecado. Sí, hermana Rosaura. Maestro, entonces, ¿eso sería lo que es la apostasía, la negación de nuestra fe, o eso es otra cosa? Pues la apostasía ya es más refiriéndose a cuando, es que no quisiera poner ese ejemplo, pero se refiere más, sí va un poco en lo que voy comentando, pero ya a lo que yo me refiero es con la práctica de un pecado, ¿no? Algo conocido. El ejemplo que yo les ponía. Ciertamente la Biblia nunca dice, no fumarás, ¿no? Sin embargo, pues por salud, pues sí, por simple salud, pues nadie debería de hacerlo. ¿Por qué? Porque afectamos nuestro cuerpo, ¿no? Y dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero pongamos un adulterio, que es un pecado más común y más tangible. Entonces, hay alguien que puede equivocarse, ¿no? Que en un matrimonio, que puede equivocarse y adulterar. Y entonces, si él se arrepiente, es el arrepentirse en no volverlo a hacer, el admitir que se equivocó y no volverlo a hacer y empezar a restaurar todo eso, ¿vale? Pero hay quien adultera, se equivoca y aún dice, y va y tal vez pongamos lo que asiste a la iglesia en este ejemplo de lo que quiero llegar, y va y se arrepiente y está el domingo y dice, Señor, perdóname porque me equivoqué, pero en la semana lo vuelve a hacer. Y el otro domingo otra vez, y así de continuo. Eso es lo que va a hacer que el espíritu se contrista y por ende se va a alejar. La apostasía realmente ya es la negación de la fe, ¿no? Es el que creía y que empieza a desviarse. Un ejemplo de eso lo vieron en clase de apologética con toda la parte de las sectas. Todas las sectas que empezaron porque salieron y su base son la Biblia, salieron del cristianismo. Sin embargo, empezaron a desviarse, empezaron a apostatar. Un claro ejemplo es la luz del mundo. Mm, Eso es apostasía, ¿no? A lo que yo me quiero referir es con un pecado cuando se practica de continuo sabiendo que es pecado. Y de hecho la palabra lo dice, ¿no? Que le es pecado al que parafraseado, al que sabe que es malo, pero aún así lo hace, ¿no? La mentira o cualquiera de lo que puede venir en el decálogo o en otros más, ¿no? Sí, hermana Eli, ok, gracias, maestro. sí, hermana Rosaura. Bueno, yo entiendo con lo que nos explica que la apostasía es como desviar la fe. Ajá, exactamente, sí, es empezar a desviar la fe, ya empezar a hacer otras creencias. Por ejemplo, estos hombres de la luz del mundo, el iniciador dice que fue el abuelo del que hoy está encarcelado, creo, en Estados Unidos, ¿no? Del Nazón. Entonces, él empezó a apostatar cuando empezó a decir que él era el apóstol de Cristo, él era la representación de Jesucristo aquí ya en la tierra. Él empezó a apostatar de eso. ¿Y qué empezó a hacer? A empezar a desviarse de la enseñanza. No solamente es negar la fe, sino es empezar a tergiversarla, ¿no? Sino Sí, porque en empezar este caso nuestro centro debe ser
Jesús, ¿no? Y es cuando empiezan a poner otros focos, Exacto, otros focos de atención. Y en este caso, el ejemplo que nos da del Espíritu Santo es cuando nosotros conscientemente que, que ya el fruto está dando, el Espíritu Santo ya está dando fruto, nosotros mismos con nuestras acciones es que lo vamos apagando. exactamente con nuestro pecado, ¿no? Ujú. Empezamos a dar un mal fruto, ¿por qué? Porque somos un mal árbol, ¿no? Esa Empezamos, podría ser como la diferencia, ¿no? Entre exactamente, apostasía y que el Espíritu Santo se vaya apagando. exacto. Si realmente, si la apostasía es una negación de la fe o la tergiversación de la fe, más que negación es la tergiversación de la fe, porque se cree, entre comillas, pero después se empieza a desviar y ahí ya empiezas a apostatar, es lo que va a pasar en los últimos tiempos, ¿no? Se va a apostatar y la palabra los dice que se levantarán falsos maestros y falsos profetas engañando y muchos de los elegidos serán aún engañados. ¿Por qué? Porque irán tras esa apostasía, contra esas creencias, irán en pos del hombre, de la persona y ya no de la divinidad, ¿vale? ¿Alguna otra duda? No recuerdo exactamente dónde, maestro, pero lo voy a buscar. Hay un versículo que, como dice, parafraseado, porque no me lo sé exactamente, habla justamente de eso y quiero saber a qué se aplica, a lo que usted nos está mencionando sobre el pecado o a lo que mencionaba también sobre la apostasía. Habla de que, ay, cómo dice? Que no, o sea, quien niega su fe, hay quien ya no tiene oportunidad de volver, o sea, ya no tiene ninguna posibilidad de recuperar su fe. No sé exactamente en qué parte de la Biblia viene. Yo creo que lo subrayé, pero ahorita lo estoy buscando y no lo encuentro. Y bueno, también para ver el contexto, en qué contexto lo está hablando aquí la palabra, pero sí, eso es, la idea es esa, que quien pierde la fe, no niega, pierde la fe ya es imposible, ya no hay nada que lo haga volver a tener esa fe, ya no hay nada, o sea, ya, y no sé en qué contexto lo habla, pero lo voy a buscar, maestro, y a ver si dentro de 8 días, bueno, usted nos puede aclarar o me puede aclarar esta duda. Sí, claro, sí, sí, ayúdame a buscarla, porque no, tampoco, sí la recuerdo, pero no tengo presente también cómo va la estructura. O sea, sí sé a qué se refiere, más bien, pero no tengo bien la estructura, pero si me ayuda a buscarla, sí, ya si la encuentra, me la manda por WhatsApp para leerlo y ya la siguiente, comentarlo, ¿vale? Por favor, hermano Sí, Rosaura. muy bien, gracias. Sí, gracias. Pues bueno, con esto prácticamente terminamos el temario. Obviamente todavía nos faltan algunas clases y yo tengo otro tema que quisiera añadir, que la verdad es que creo que se me hace muy, muy interesante y en cuestión de esta parte de lo que es la materia, ¿no? Y esa pugna a lo mejor en lo que podemos a veces al final de cuentas es parte de una apologética que es la defensa de la fe, ¿no? Y este tema que yo quisiera añadir, pues me gustaría que lo pudiéramos ver la siguiente semana, las siguientes dos clases que nos quedan para también comentar lo que decía la hermana Rosaura y podamos concluir con eso y posterior pues ya lo que sería la evaluación y pues prácticamente terminaríamos nuestro curso, ¿vale? Entonces la siguiente semana pues primero Dios nos vemos para aclarar
la duda de la hermana Rosaura, comentarlo y ver este último tema que yo preparé. ¿Va que va? Y pues bueno, posteriormente ya yo haría con ustedes la evaluación y pues ya nada más quedaríamos a lo que nos diga la, la administración de la facultad y ya veríamos ahí el punto para las calificaciones finales y todo. ¿Va que va? Y puedan tener un poco más de tiempo de descanso los martes, si es que terminamos antes que concluya el semestre, ¿vale? Pues vamos a terminar, que ya es un cuarto para las 9, ya nos extendimos un poquito. Acompáñenme ahí en su lugar, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por lo que tú nos hablaste, Señor, gracias porque nos dejas saber, Señor, y nos dejas conocer, Padre, que es de continuo, Señor, lo que tú demandas de nosotros, Señor, el seguir avanzando, Señor, el seguir caminando, Padre mío, Señor, en todo momento, Señor, ser instruidos, Señor, y ser redargüidos por tu Espíritu Santo, Señor, para que nuestra vida, Señor, se mantenga íntegra delante de ti, para que le limpiemos y lavemos nuestras vestiduras, Señor, para que nos apartemos para ti, Señor, para que nos encuentres, Señor, encuentres una iglesia sin mancha, Padre mío, Señor, íntegra, limpia, pura, Padre mío, Señor, resplandeciente, Señor, para poder ir y partir contigo, Señor, a una eternidad, Señor, para poder festejar, Señor, estar a tu lado, Señor, y poder gobernar contigo, Padre mío. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sigas hablando a nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, siga redarguyendo nuestras vidas, siga hablando nuestra vida, Señor, siga mostrando y poniendo a la luz, Señor, todo aquello que no nos edifica, todo aquello que nos daña, todo aquello, Señor, que nos hace pecar, Señor, exhíbelo, Señor, ante nuestros ojos para que lo conozcamos, Señor, para que renunciemos, Padre, y haznos entendidos y avisados, Señor, en todo aquello que nos quiera mover, Señor, e inclinar al mal. Yo te pido, Señor, que tú nos guardes, Señor, en todo momento, que tú guardes la vida de mis hermanos. Bendíceles, Señor, en su entrar, en su salir, en lo que tiene y en lo que no tiene precio, Señor. Que sean llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y que sus vidas, Señor, entren en santidad, Señor. Y que este tiempo, Señor, esta semana, Señor, en la que tú nos has llamado, Señor, a ser portadores, Padre mío, Señor, de la esperanza, para poder ingresar, Señor, al arca, a la habitación, Señor, ahí al muro, Señor, que no cayó, Señor, a nuestra familia, Señor, a través de tu Espíritu Santo y a través de la santificación de nuestras vidas, Señor, sea testimonio, Señor, para aquellos que no se han acercado. Te pedimos, Señor, llénanos de ti y que resplandezca nuestra vida, Señor, porque tu presencia nos inunda y que puedas tocar, Señor, a aquellos, Señor, que están alejados, a aquellos, Padre, que no quieren hoy nada contigo, que no quieren conocerte, Señor, o que aún, Señor, no han recibido de tu salvación. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permita ser esos vasos de honra, Señor, para poder servirte y para poder introducir a los nuestros en esa arca, Señor, en esa casa y poder entrar en tu salvación. Yo y mi casa serviremos a Jehová Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú hablas. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuídense. Nos vemos primero Dios la siguiente semana. Dios les bendiga. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias.